La función cross-validate permite la recolección de los valores calculados por las métricas en los grupos de test cuando utilizamos validación cruzada. Es decir, si utilizamos K-fold cross-validation con la K igual a 5, en la primera iteración entrenamos con los grupos 2 al 5 y evaluamos para el grupo 1. En este caso, cross-validation calcula las métricas indicadas para ese primer grupo con los pronósticos. La función permite la evaluación de múltiples métricas como tal, las cuales son pasadas como una lista de strings u una lista de objetos que permiten hacer la evaluación cuando son llamados. Los resultados de la función son retornados mediante un diccionario que contiene los tiempos de entrenamiento y scoring y los resultados de las funciones utilizadas en cross-validate como tal. A continuación voy a presentar un ejemplo de su uso utilizando el dataset diabetes que está disponible en scikit-learn. Para ello, en la primera parte entonces realizamos la importación de las librerías y pasamos entre las líneas 8 y 10 a realizar la carga del dataset como tal. Noten entonces que estamos llamando X mayúscula, la data como tal, y Y la variable de salida. En la línea 12 creamos un estimador, el cual corresponde a un modelo lineal tipo lazo. En la celda número 2 se realiza la especificación de la llamada a cross-validate. El primer parámetro que recibe es el estimador, el cual corresponde a un modelo de regresión lazo. Seguidamente se recibe la matriz de las X, la matriz de la Y, los grupos de las etiquetas, que en este caso es ninguno, y finalmente en la línea 19 se pasa la estrategia de scoring como tal. En este caso, el scoring utilizado es el que tenga por defecto el estimador. Seguidamente se especifica la estrategia de cross-validation a utilizar. En este caso, si b igual a 3 indica que se realizará K-fold cross-validation con K igual a 3. Esto es, se dividen los datos en 3 grupos, no traslapados, y para cada grupo se realiza con el resto de la data el entrenamiento y el correspondiente pronóstico para el grupo seleccionado. Verbose indica la especificación respecto al reporte que se da en pantalla. FitParams indica parámetros adicionales que se requieren pasar al método fit del estimador, usualmente como un diccionario. Return Train Score indica que se devuelvan, falso o verdadero, los resultados de las métricas de score cuando se realizan los entrenamientos para cada uno de los grupos del cross-validation. Return Estimator indica si se devuelve el estimador ajustado, fitted, para cada uno de los splits que se han realizado. Finalmente, en la llamada a la función, el error score indica cómo se tratará el problema del scoring cuando hay problemas en su estimación, es decir, cuando ocurre un error, cómo se procede. En este caso se está indicando que cuando hayan errores se devuelva un np.nan. Una vez realizada la llamada a la función, los resultados son almacenados en la variable cbResults. En la línea 40 imprimimos las claves del diccionario retornado. Estas son FitTime, ScoreTime y TestScore. La componente TestScore de cbResults contiene los resultados de la métrica de scoring especificada, en este caso la que se usa por defecto para este modelo, para cada uno de los 3 grupos del K-fold cross-validation que hemos utilizado. Un punto a notar es que la métrica se llama score y la función agrega este test guión bajo que tenemos en la parte superior y que está marcada con el mouse. En la celda número 4 hacemos un nuevo ejemplo en el cual vamos a especificar 2 métricas de scoring diferentes a las que se trae por defecto en el estimador que se está utilizando. En este caso se llama a cross-validate de la forma usual. Pasamos el estimador, el X, la Y, la estrategia de cross-val y las métricas de scoring como una tupla que contiene el R2 y el negativo del error cuadrático medio. Es necesario aclarar que la convención utilizada en scikit-learn para las métricas de scoring indican que valores más altos son mejores. En el caso de clasificación, cuando tenemos la precisión como métrica, a más altas precisiones, el clasificador es mejor. Pero en la regresión, los errores, a medida que son más bajos, indican un modelo que es mejor.
En este caso, el neg del MSE lo que hace es devolver el negativo de la métrica de error cuadrático medio. De esta forma, entonces, se cumple con la métrica del scoring donde a mayor valor, mejor modelo. El parámetro Return Train Score también se hace igual a True, lo que indica que las métricas anteriores, el R2 y el negativo del MSE, también se van a guardar para el conjunto de entrenamiento utilizado para cada uno de los grupos del Cross Validation. Una vez hemos realizado el cálculo, entonces podemos obtener las métricas anteponiendo la partícula test al nombre de la métrica utilizada. En este caso, entonces, vamos a imprimir el negativo del MSE para las muestras de testing y en la celda 5 imprimimos el R2 para las muestras de entrenamiento. Esta última es posible porque en la línea 7 tenemos el Return Train Score en True. En la celda 6 vamos a introducir un ejemplo donde se devuelve también el estimador. En este caso, Return Estimator es igual a True. Cuando doblamos la celda y utilizamos el componente Estimator de Scores, esta clave para este diccionario, obtenemos una lista con los 3 modelos entrenados para cada una de las particiones del K-Fold Cross Validation. El pronóstico para cada patrón del conjunto de datos puede ser obtenido mediante Cross Validation con la función CrossValPredict. En este caso, cada muestra debe pertenecer únicamente a un conjunto de test. Es decir, si utilizamos K-Fold con 5 conjuntos, extraeremos el primer conjunto, entrenamos con el 2 al 5 y pronosticamos el primero. En este caso, entonces, se pronosticarán todos los elementos, todos los ejemplos pertenecientes a este primer set. Para el segundo caso, se procederá de igual manera. Es decir, sacamos el segundo conjunto, entrenamos con los conjuntos 1, 3, 4 y 5 y luego pronosticamos para ese conjunto 2. Y así entonces obtenemos todos los conjuntos para todos los sets y logramos el pronóstico de cada ejemplo en particular dentro de toda la muestra de datos. Un elemento particular a tener en cuenta en este caso es que los resultados obtenidos mediante CrossValPredict no se pueden usar como una métrica de evaluación para medir la generalización, ya que para ello tenemos estimadores que hacen cálculos más complejos dentro de esta herramienta. Para ejemplificar el uso de esta función vamos a utilizar el dataset de diabetes. De este dataset vamos a tomar los primeros 150 elementos para la X y la y vamos a construir un modelo lineal de tipo lazo. CrossValPredict recibe los siguientes argumentos: el estimador como tal, el cual debe implementar un método fit, la matriz X, el target o variable Y, los grupos en que se divide la muestra de datos, la estrategia a utilizar de Cross Validation, en este caso utilizamos CB3, el cual es equivalente a un K-Fold con 3 conjuntos de validación como tal. El nivel de reporte dado por la componente verbose, los parámetros a pasarse al método fit del estimador, fitParams, que en nuestro caso es none, y finalmente el método que se invoca por el estimador para ser utilizado entonces como generador de los pronósticos. Este puede ser predict, predict probabilidad, predict logaritmo de probabilidad o la función de decisión como tal. En este caso utilizamos predict. Como resultado, la función devuelve entonces los pronósticos para todos y cada uno de los puntos del dataset de entrenamiento. Esos valores entonces corresponden a dichos valores. El score de un modelo puede ser evaluado a través de todos los conjuntos de test cuando utilizamos validación cruzada usando la función CrossValScore. Este caso es similar a otros que hemos hablado dentro de esta sección de validación de modelos. Es decir, si tenemos un particionamiento con K-Fold Cross Validation con K igual a 5, tomamos el primer grupo, el primer conjunto, lo sacamos, hacemos entrenamiento con las muestras o grupos 2 a 5 y pronosticamos ese primer grupo. Es aquí entonces con ese pronóstico de ese primer grupo donde se obtiene el crossval para el primer conjunto de test. Seguidamente entonces lo que vamos a hacer con CrossValScore
es entrenar con los grupos 1, 3, 4, 5 y pronosticamos el grupo 2. Y a partir de este pronóstico obtenemos el cross-val score o score como tal del segundo grupo y continuamos así sucesivamente. Para ejemplificar el uso de esta función, vamos a utilizar el dataset de diabetes. Y de este únicamente utilizaremos los primeros 150 datos que tenemos acá. Como modelo vamos a utilizar un modelo tipo Lasso que está implementado dentro de la componente de modelos lineales de Scikit-learn. La función cross-val-score recibe los siguientes parámetros. En primer lugar se especifica el estimador, que es el modelo Lasso, que hemos especificado anteriormente como modelo lineal. Seguidamente recibe el X, el Y, los grupos, que para nuestro caso es none, la estrategia de validación cruzada, en este caso CB igual a 3, es decir, K-fold cross validation con 3 conjuntos, el nivel de verbosidad, los parámetros adicionales que requiere el estimador y finalmente una componente error score, la cual indica qué valor se va a pasar cuando hayan errores dentro del dataset, dentro del cálculo del score como tal. En nuestro caso lo fijamos como none. Como resultado, la función entrega el score para los 3 grupos especificados en el K-fold cross validation igual a 3, que es la parte que tenemos acá en pantalla marcada. Y estos son nuestros 3 resultados como tal. Ese es entonces el uso de esta función para calcular el score en cross validation. Scikit-learn también permite calcular la curva de aprendizaje. Esta curva permite entonces visualizar los scores de los conjuntos de entrenamiento y validación para diferentes tamaños del dataset de entrenamiento. Es decir, nos va a indicar qué porcentaje del dataset puede ser utilizado para entrenamiento sin degradar el modelo. Esto puede ser muy beneficioso, ya que entonces podríamos economizar recursos computacionales reduciendo el tamaño del dataset cuando no hay pérdida de la calidad del entrenamiento. La función opera de la siguiente manera. El dataset es dividido cada vez en entrenamiento y validación, con diferentes tamaños. Los subconjuntos del dataset con diferentes tamaños son usados para entrenar el estimador. Y por cada tamaño se computa el score de los conjuntos de entrenamiento y validación que se obtuvieron anteriormente. Los scores son computados como promedio sobre las K corridas para cada tamaño posible del conjunto de entrenamiento. Ahora, esta curva permite determinar si es beneficioso adicionar más patrones de entrenamiento para mejorar la generalización del modelo, establecer el comportamiento respecto al dilema sesgo-varianza y establecer los tiempos requeridos de cómputo como función de la cantidad de patrones. Esta información entonces es muy importante a la hora de la especificación del modelo porque nos da idea del tamaño del dataset de entrenamiento, cuál debería tener y cuánto tiempo se debería demorar entrenando como tal. Para ejemplificar su uso, vamos a importar las librerías en la celda número 1. En la celda 2 establecemos los parámetros básicos de ejecución del modelo y de la función como tal. La data que se va a utilizar va a ser el conjunto de dígitos de clasificación con variable independiente X y variable dependiente Y. El esquema de validación cruzada es un shuffle split con 100 splits y un tamaño del set de testing del 20%. Random state igual a 0 para garantizar la reproducibilidad de la corrida. Se evaluarán 5 posibles tamaños del conjunto de entrenamiento que van entre el 10% y el 100% del conjunto inicial, incluyendo los dos extremos. La función devuelve los siguientes 5 parámetros. El tamaño del dataset como tal usado para generar la curva, los scores para los distintos tamaños del dataset, los scores para el conjunto de test, los tiempos de entrenamiento y los tiempos de cálculo del score como tal. Estos son devueltos en el orden que aparecen acá en la llamada a la función en la línea 17. La función learning curve utiliza los siguientes parámetros.
un estimador como tal, en este caso una máquina de vectores de soporte para clasificación, las X, las Y del conjunto, la estrategia especificada de cross validation, en este caso el shuffle split, los posibles tamaños del dataset de entrenamiento como porcentajes cuando son generados como flotantes, y finalmente un indicador booleano que dice si se retornan o no los tiempos como tal. En nuestro caso vamos a decir que sí. A continuación voy a describir los resultados entregados por la función. Los resultados que devuelve la función son los siguientes. Los tamaños del dataset de entrenamiento, que es un vector de 5 elementos. Los scores para los conjuntos de testing y de train, cada uno de 5%. Y los tiempos para entrenamiento y para cómputo de la función de score, también de 5% como tal. Ya que la función entrega 100 resultados, uno por cada conjunto del shuffle split, para los 5 tamaños de los datasets, es necesario computar la media y la desviación estándar para poder hacer la graficación. Para ello vamos a implementar la función que aparece en la línea 4, que computa la media y la desviación estándar. Esta función recibe un X y devuelve la media para el eje igual a 1 y la desviación estándar para el eje igual a 1, ambos calculados con NumPy. Ya con la función definida entonces, podemos aplicarla a los scores de entrenamiento, los scores de test, los tiempos para el ajuste del modelo y los tiempos para el cálculo de la función de score. Como resultado, obtenemos la media de los tiempos de entrenamiento, la desviación estándar de los tiempos de entrenamiento y así sucesivamente para las variables que hemos calculado en las líneas 8 a la 11. La primera recibe el vector de las X, la medida que estamos teniendo en ese momento para análisis, su media, su desviación estándar, su color y una etiqueta. La función fillBetween va a tomar ese vector de valores y va a graficar el área entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Esto genera un área como tal graficada y llenada con el color especificado en el parámetro color. El parámetro alfa ajusta la transparencia a 0.1. Seguidamente se realiza la graficación del vector X respecto a la media. Aquí tenemos entonces los valores y la media como una línea con círculos con ese mismo color y con etiqueta especificada en el parámetro label. FormatPlot es una función cosmética la cual coloca la malla dentro de la figura, coloca los ejes izquierdo e inferior en color gris y hace invisibles los ejes en la parte superior y la parte derecha. Para construir la gráfica de los scores de entrenamiento y los tamaños del dataset de entrenamiento, utilizamos el código que aparece en la línea 7. Acá usamos las funciones anteriores. Vale la pena notar que esta gráfica es la más importante de todas, ya que permite ver el score cómo se comporta versus el tamaño del set, y por tanto nos puede decir si nos quedan faltando datos para entrenamiento o si con una porción del dataset es suficiente para alcanzar la máxima precisión en el score. Ya propiamente en la construcción de la gráfica procedemos de la siguiente manera. Primero llamamos plot results, le pasamos los tamaños de entrenamiento como X, la media serán el valor medio de los scores como tal, la desviación estándar será la desviación estándar de los scores, el color será naranjado y el label será train scores como tal. Seguidamente llamamos a plot results con los mismos train size, pero utilizamos la media y la desviación estándar de los conjuntos de test, tal como pueden apreciar acá en el código. Y vamos a colocarle color green, verde. En la parte inferior procedemos a llamar la función de formato y a colocar algunos otros elementos de estilo dentro de la gráfica, como es la leyenda, la etiqueta de la X, la etiqueta de la y el comando show para mostrar la figura. La figura tiene en el eje X los porcentajes del tamaño del dataset de entrenamiento y en el eje Y los scores obtenidos. Las trazas corresponden al dataset de entrenamiento y al dataset de testing. Los resultados indican que hay una dispersión muy grande de resultados para el 10% del dataset.
Este mejora cuando pasamos al 30, al 50, aquí es como el 75% y aquí tenemos el 100%. En esta parte es claro que hay una convergencia del valor y va haciéndose cada vez más horizontal. Eso indicaría posiblemente que si tuviéramos más data, esta línea continuará prácticamente horizontal. Para el dataset de testing, claramente para un 10% hay muchísima variabilidad de los resultados, con una media aproximadamente en 0.91 algo. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la cantidad de la data utilizada para entrenar el modelo, el score va mejorando para este dataset de prueba. Y llegamos acá a un valor de más o menos un 98 algo, no alcanza el 99, para un 100%. Noten, sin embargo, que aquí se indica que todavía hay posibilidad de que la curva siga subiendo, que mejore un poco más. La pregunta sería si estos decimales correspondientes en el eje X valdrían la pena para agregar más data acá y por tanto consumir más recursos computacionales y obviamente gastar más dinero recolectando la data. Entonces, noten también que los resultados son mucho más variables, dependen muchísimo de el dataset, varían entre 98.1, 98.2 hasta más o menos un casi 98, casi 99, 98.9, algo así. Y esto indica entonces que hay posibilidades de variabilidad. Entonces, acá es donde vale la pena investigar el modelo y decir, establecer por qué está fallando y ver si, por ejemplo, adicionando nuevas variables o nueva data, este rango de una desviación estándar varía, puede reducirse, mejorando entonces así el desempeño del modelo. Una gráfica similar se puede realizar para comparar el tiempo de entrenamiento versus los tamaños del dataset como tal. Aquí vemos entonces en la gráfica que es prácticamente lineal, es lo que se espera. Para este tipo de modelos no creemos que el dataset influya de forma no lineal en la data y es aproximadamente una recta lineal, como pueden ver acá. También se puede construir la gráfica de los scores del conjunto de test versus los tiempos de entrenamiento. Esta gráfica es importante en el sentido en que permite establecer cuántos serán los tiempos de entrenamiento del modelo dependiendo la cantidad de datos, específicamente aquellas que tienen este fit times acá. Y son importantes porque también nos da esa información respecto a el tiempo. ¿En qué sentido? Si yo necesito modelos que entrenen muy rápido porque reentrenan en productivo, esto me puede indicar que para ciertos niveles del conjunto de datos, los tiempos sean inaccesibles o inapropiados y que posiblemente requiera hacer algún tipo de ajuste o variar el dataset de entrenamiento en conjunto de la gráfica que teníamos arriba de el score versus el tamaño del conjunto. La gráfica tiene en el eje X el tiempo de entrenamiento y en el eje Y el score del conjunto de test. Noten que acá pues los tiempos cambian muchísimo para estos dos primeros valores, pero en esta parte tienden a hacerse horizontales. También se podría graficar el tiempo del score, del cálculo del score versus el dataset de entrenamiento usando plot results. En este caso también la gráfica tiende a ser rectilínea, es prácticamente una línea recta. Son pequeñas diferencias de tiempo respecto al procesador, la carga de la máquina, etc. Y es un comportamiento esperado. Si el modelo tiene más datos, el tiempo requerido crecerá linealmente con la cantidad de datos. Y el cálculo del score también será linealmente una función de estos. Otra gráfica es los scores obtenidos para el conjunto de test versus los tiempos usados para el cálculo del score como tal. Esta gráfica tiende a tener un comportamiento parabólico como tal. Scikit-learn también implementa la función Permutation Test Score. Esta función permite evaluar la significancia de un score computado con validación cruzada usando permutaciones. La función permite obtener una muestra de valores de score para diferentes permutaciones de la variable de salida. Es decir,
se realiza una mezcla únicamente de la y se realiza nuevamente el cálculo del score. Esto implica entonces que el modelo es reestimado para cada permutación de la variable de salida. La muestra de datos como tal permite calcular un valor P empírico, donde la hipótesis nula es que la variable de entrada y la variable de salida son independientes. Para ejemplificar el proceso, se va a utilizar el dataset del iris, que ya viene incorporado con scikit-learn. Este dataset contiene 4 variables, el ancho y el largo del pétalo y del sépalo, y una variable de salida que corresponden a las categorías de la flor. Esas categorías son iris virgínica, iris versicolor e iris setosa. El uso de esta función va a ser presentado mediante 2 experimentos. En el primer experimento vamos a tener un estimador que va a ser una máquina de vectores de soporte de clasificación con kernel lineal y un inicializador o semilla del aleatorio igual a 7. Para el esquema de validación cruzada se va a utilizar Stratified K-Fold con 2 particiones, 2 conjuntos, mezcla de los datos con shuffle igual a true y un random state igual a 0. La función va a devolver el score, los scores obtenidos por permutación y el valor crítico. Los parámetros son los siguientes. El estimador a utilizar, en este caso nuestra máquina de vectores de soporte, la matriz de las X, la matriz de la Y, groups igual a none por defecto, la métrica que va a ser el accuracy o precisión, el esquema de validación cruzada, el número total de permutaciones, en este caso igual a 1000, para la variable de salida, la semilla del aleatorio, el nivel de reportería que se utilizará y si hay parámetros adicionales que se requieran en la llamada al fit del modelo. La función va a retornar entonces el score para la muestra, que es .966. En la siguiente línea mostramos los 10 primeros valores de los scores obtenidos con permutación. Noten que hay valores mucho más bajos que el .96, como este .33, .26, por aquí .34, etc. El valor crítico o el área bajo la cola hacia el lado derecho va a ser entonces de 9 por 10 a la menos 4. Para interpretar el resultado, realizamos entonces la gráfica de los valores obtenidos por la función como tal. En este caso, creamos un histograma con los scores obtenidos por permutación. Ese histograma tiene 20 divisiones y que presente la densidad. Seguidamente, en la línea 6 tenemos la línea vertical que representa el score obtenido. Es una línea punteada de color rojo. En la línea 7 creamos una variable de texto que contiene el texto score on original data, el valor del score y el valor del valor crítico como tal. En el resto del código colocamos ese texto en pantalla y colocamos los nombres a los ejes. La interpretación del resultado es la siguiente entonces. En el eje X tenemos el accuracy score, o sea, la precisión como tal, calculada sobre el dataset de testing, y acá tenemos la probabilidad en el eje Y. Esos son los resultados de los scores obtenidos por permutación, el histograma correspondiente, y en la parte derecha obtenemos el score para la data original. El histograma representa entonces la distribución de probabilidades del score cuando la data es aleatoria, es decir, la relación entre X y Y es completamente aleatoria. Y este valor nos representa la data original, es decir, si no hubiese relación, la línea roja quedaría en algún punto por este lado. Al calcular el área bajo la curva utilizando un método de densidad empírica como tal, se obtiene que el área de la distribución equivalente, que sigue por acá muy cercana al 0 y tiene por acá algún tipo de colita, esta área en este pedacito es del 1 por 10 a la menos 3. Es decir, el score es significativamente distinto de un comportamiento aleatorio con una confiabilidad de el 1 por 1000%, lo cual es un valor muy alto. Para el experimento 2, vamos a crear una matriz que tiene 20 columnas no correlacionadas
Para ello entonces utilizamos NumPy y establecemos la semilla en 0. Estas características no correlacionadas son generadas de una distribución normal cuyo tamaño es la misma cantidad de X, la misma cantidad de ejemplos que tiene el dataset original y las 20 características no correlacionadas. En la celda 7 realizamos el test de permutación y obtenemos nuevamente el score, los valores permutados del score y el valor crítico. El score obtenido es .30. En la celda 8 presentamos los 10 primeros valores de las 1000 permutaciones que tenemos. Noten que son valores muy similares. El valor crítico es .77, que es muy bajo para un test. Recordemos que acá rechazamos la hipótesis nula, el objetivo es ese, en el cual las X y la Y no están relacionadas. Y para tener una interpretación gráfica, lo que hacemos es graficar nuevamente el histograma contra el valor crítico como hicimos en el experimento 1. En este caso entonces, el valor obtenido por la muestra original de las 20 variables independientes no correlacionadas corresponde a la línea roja punteada. Los valores obtenidos por permutación de la Y corresponden al histograma azul que tenemos acá. Esto indica que se acepta la hipótesis nula en la cual no hay relación entre las variables X y la variable de salida para este caso.